Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un día más, un martes más, a lavozdelodontólogo.com, que está siendo transmitida por la página del Colegio Odontológico de Pichincha, vía Facebook. El día de hoy tenemos a la psicóloga Joana Porras. ¿Cómo está, Joana? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Joana Porras, soy psicóloga clínica, psicóloga bariátrica y neuropsicóloga clínica. Ya estábamos hablando fuera de micrófonos un poquito de tu trayectoria y me gustaría saber quién es Joana, cómo inició su carrera dentro de la psicología. Bueno, yo inicié en el año 2011 en una clínica de cirugía estética. Estuve ahí creo que 4 años. Después ya tuve mi consulta privada y en el 2015 empecé a trabajar en el hospital Carlos Andrade Marín hasta el 2017. En el 2017 viajé a los Estados Unidos un año a especializarme en psicología bariátrica. Y de ahí en el 2018 estoy nuevamente acá. Mi consultorio está en el Hospital Metropolitano. ¿Usted dónde estudió? ¿En qué universidad empezó a estudiar psicología? La psicología clínica empecé a estudiar en la Universidad Salesiana. El posgrado de neuropsicología en la Universidad Central y psicología bariátrica en México. ¿Y qué tal la experiencia? Agradable, muy bonita, aprendes muchas cosas, son cosas no tan similares, pero tiene mucho que ver. Por ejemplo, la neuropsicología tiene mucho que ver con la psicología bariátrica. La psicología bariátrica. ¿En qué consiste la psicología bariátrica? Explícanos un poquito porque yo estoy segura que la gente que nos está viendo no identifica mucho esto. La psicología bariátrica tiene que ver con personas con un alto índice de masa corporal, es decir, con sobrepeso u obesidad. Son personas que por mucho tiempo intentan bajar de peso y los resultados son muy pobres. Entonces se someten a cirugías bariátricas, de tipo bariátricos, puede ser bypass gástrico, manga gástrica. Y con este proceso nosotros necesitamos un equipo multidisciplinario para que el resultado sea positivo. Entonces, en el equipo multidisciplinario hay diferentes profesionales, como la nutricionista, los cirujanos y la psicología clínica, que es la que le ayuda más al paciente en todo este proceso. Usted como psicóloga en este caso, ¿cómo se desempeña? ¿Qué hace? ¿Hace terapias en lo que son los temas de salud? ¿Qué tiene que comer? ¿Por qué come? O sea, como que en este caso como que lo ayuda psicológicamente para que evite ciertas cosas. Sí, bueno, lo que nosotros hacemos es hacerle una evaluación preoperatoria, donde se ve la historia clínica del paciente, qué hábitos tiene, cómo come, cuál podría ser el factor desencadenante del sobrepeso o la obesidad, y se le aplica test proyectivos para medir niveles de ansiedad, niveles de depresión, adicciones. Hay muchas psicopatologías que no permiten que estas personas puedan someterse a las cirugías. Entonces ahí se ve si el paciente es apto o no es apto para la cirugía bariátrica. Y posteriormente se les hace un seguimiento con una terapia cognitivo-conductual para que ellos vayan adquiriendo nuevos hábitos, vayan teniendo conciencia de que la obesidad es una enfermedad y de que debemos cambiar, de que la cirugía no es todo, depende mucho del paciente también. De acuerdo. Yo hago una consulta, por ejemplo, estos temas de obesidad, hay personas que siempre han sido delgadas y de un momento a otro llegan a engordar excesivamente. ¿Por qué se pueden dar? Tal vez existe algún antecedente psicológico interno. Sí, bueno, hay muchos factores, ¿no? Por lo que se da el sobrepeso. Uno de los factores puede ser genético, hormonal, otro puede ser conductual también. Desde la infancia aprendieron a comer hábitos diferentes. Pero también pueden estar muy relacionados a aspectos psicológicos, es decir, vacíos emocionales, traumas, adicciones, violencia, maltrato. Muchas veces nosotros decimos lo que la boca calla, el cuerpo habla, la psiquis habla. Entonces el cuerpo empieza a hablar y empiezan a engordar de manera desproporcionada. El paciente no tiene autocontrol de lo que está haciendo ni tampoco tiene percepción de su imagen corporal. Entonces llegan a darse cuenta que ya hay un sobrepeso o obesidad cuando ya es demasiado tarde, cuando ya hay comorbilidades, es decir, problemas del corazón, problemas diabetes, muchas enfermedades vienen atrás del sobrepeso. Hay una consulta y esto puede ser al revés también. O sea, por ejemplo, tal vez las personas presentan problemas psicológicos, no sé, como tú dices, emocionales, y por eso empiezan a engordar. Pero también hay personas que, por el contrario, empiezan a adelgazar. Es como que el apetito se corta. Claro, todo depende de la parte hormonal y de la parte digestiva del paciente.
obviamente. ¿Puede cambiar eso también? Sí, cambia. Por lo general hay un índice muy bajo de que el paciente tiene alguna situación de ansiedad o depresión y empieza a disminuir el peso. Sí puede haber, pero más el índice más alto es que el paciente aumenta el peso. ¿Por qué? Porque nosotros a veces escondemos nuestros problemas, nuestras presiones emocionales y los compensamos comiendo. Entonces de esa manera yo calmo mi dolor, mi dolencia, pero el cuerpo de esta manera está hablando. Obviamente, como el caso que tú dices, ahí aparecen los trastornos alimenticios, como son la anorexia, la bulimia. Entonces hay los dos lados. De acuerdo, tal vez tienes algún caso que nos puedas comentar que te haya marcado en tu carrera dentro de este aspecto psicológico y de la psicología bariátrica. Sí, hay muchos, he tenido muchos pacientes desde la psicología bariátrica, yo estoy trabajando desde el 2012. Entonces sí se ve el cambio que existe en los pacientes. Llegan pacientes con depresión, con ansiedad elevada, con adicciones a la comida, por lo general que comen carbohidratos o dulces, que es lo que genera mayor sustancia de la neurona dopamina. Entonces ellos se activa el placer, y lo que se activa el placer hace que se repita. Entonces ellos ya no comen por un hambre gástrica, sino por un hambre emocional. Y obviamente cuando ya llegamos al sobrepeso existe la baja autoestima, la inseguridad, la falta de control, cómo me siento culpable, hago dietas pero no me resulta, hago ejercicio pero ya no me resulta, y esto es de muy poco tiempo. Entonces la mayoría de pacientes que llegan han hecho muchos intentos, pero ninguno con éxito. Entonces llegan a someterse a una cirugía con un estado de emocional súper bajo, con una baja autoestima, muy tristes. Incluso llegan pacientes con medicación psiquiátrica. Después de la cirugía nosotros se ve el cambio muy grande. La idea no es solamente que bajen de peso, que se pongan delgados, sino que estén bien emocionalmente, que sepan controlar, que sepan distinguir cuándo es ansiedad, cuándo es depresión, cuándo tienen adicción por la comida, y que distingan también cuándo nosotros comemos por algo emocional, ¿sí? Y no por un hambre gástrica. Entonces los pacientes, el acompañamiento psicológico que yo les hago es adquirir nuevos hábitos que van a ser de por vida. Entonces ellos aprenden a comer cada 3 horas, aprenden a distinguir cuándo es hambre emocional, cuándo es hambre gástrica, aprenden a valorar su cuerpo, a controlar su autoimagen y a quererse como son también. Entonces, a controlar impulsos, a controlar emociones. Entonces ellos ya saben que en un momento de crisis emocional sienten la necesidad de correr a un dulce, a una hamburguesa, papas fritas, ya pueden controlarse. Se controlan, y esto lo controlan con mecanismos de defensa diferentes a recurrir a la comida, a la ingesta alimenticia, sino que lo hacen con actividad física, con otras actividades, descubriendo, porque el hambre emocional se pierde. Si tú no comes, se te da un hambre. Digamos, tú almorzaste a las 2 y a las 3 te da hambre. No es hambre gástrica, es un hambre emocional. Entonces tú ya distingues esto y tú haces otra actividad. Entonces, muchas veces nuestro cerebro también nos sabotea el proceso. Entonces, tú estás trabajando y te da hambre. Sí. Entonces, te acabas de comer recién. Ajá. Y dices, tengo hambre. Incluso hay pacientes que dicen, tengo hambre, pero no sé de qué. ¿Sí? Quiero algo, pero quiero algo rico. Exacto. ¿Ya? Eso no es un hambre. Porque cuando tú tienes hambre, yo te sirvo cualquier comida y tú comes, porque tienes hambre. Pero cuando tú no tienes hambre y es un vacío emocional, que tú lo confundes con hambre y que crees que se calma con la comida, que en muchas ocasiones sí se calma, pero se calma 1 hora, 2 horas como máximo. Y esto que hace que tu estómago crezca y cada vez tú puedes introducir más comida. O sea, entonces dentro de las terapias que tú realizas a los pacientes, aparte de enseñarles, o sea, psicológicamente también o sea, es como que les haces descubrir otras cosas, ¿no? O sea, actividades que pueden hacer en vez de pasar comiendo en los tiempos que... Claro, descubrir y reconocer por qué se da. Primero, ¿cuándo es un hambre emocional? Segundo, ¿cómo ¿por qué se da? eso? ¿Por qué se da? Si es que es en la mañana, si es que es en la tarde, si es que es en la noche. Si es que es en la noche, está muy relacionado a tu historia de vida. Y todos los seres humanos tenemos una historia de vida. Entonces algo pasó en tu infancia, algo hubo. No sé si vienes de un hogar con violencia, de un hogar desorganizado, de un hogar con traumas, de un hogar con duelos, con separaciones que no superaste, y se quedan los vacíos emocionales en ti. Y tú los mandas al inconsciente porque realmente no son importantes. Tú los mandas al inconsciente, pero están ahí. Y cuando hay algún evento que desencadena esto, produce esto.
Entonces los seres humanos buscamos mecanismos de defensa. Ese puede ser un mecanismo de defensa. Cada vez que yo siento esta hambre, que ya confundí, que ya pienso que es un hambre, recurro a la comida. Aparte, los malos hábitos que tenemos en nuestra sociedad hace que nosotros dejemos pasar mucho tiempo sin comer. Y la gente por lo general come 2 veces al día o 3. Entonces tú no estás controlando la hormona que te produce hambre, ni tampoco estás manejando la hormona que te produce saciedad. Entonces el momento, si tú desayunas a las 7 y vas a almorzar a las 3, 4 de la tarde, tu hormona que te pide comida, que es la grelina, ha segregado tanto que tú comes un montón y no te das cuenta cuál fue tu porción de comida y no te das cuenta la velocidad con la que comiste y si masticaste o no masticaste bien. Eso también yo he escuchado, que cuando dicen que comes muy rápido es porque eres muy acelerado, muy impulsivo. ¿También se muestra dentro de la comida eso? Claro, es el control de impulsos. No controlas tus impulsos y no tienes una buena relación con la comida. Entonces generas tanta ansiedad en el momento de comer que tu hormona, que es la leptina, la que te dice deja de comer, se bloquea. Entonces no te avisa. Y tú comes y como estás sentada, cuando estamos sentadas es como que el estómago tiene otra posición y te entra más comida. El momento en que te paras dices, ay, comí mucho, estoy súper lleno, y ahí es cuando tu estómago ya se expandió. Y el estómago es un músculo que cada día crece. Como tú tienes estos hábitos todos los días, de no desayunar incluso, y almuerzas a la 1, 2 de la tarde, es la misma dinámica que tienes todos los días. Entonces el sobrepeso va de poquito en poquito, hasta que tú llegas a una obesidad. Cuando ya no puedes caminar, te duelen las piernas, te sientes incómoda, te sientes deprimida, no te queda nada de la ropa, no encuentras ropa para ti. Ahí recién empiezas a tomar conciencia, pero no lo ven como una enfermedad. Estos pacientes, hay el mito en nuestra sociedad y en muchas sociedades, ¿no? De que el gordito es el paciente feliz. Ajá, exacto. ¿No? Gordito pero feliz. Esto cada vez se va descubriendo y se va cayendo, porque no es verdad. No es verdad, la obesidad es una enfermedad incurable, se la puede controlar. Pero tras de la obesidad y el sobrepeso hay una comorbilidad inmensa, muchas enfermedades, tanto en el plano médico como en el plano psicológico. Viene depresión, viene ansiedad, viene baja autoestima. Y las personas que comen mucho y adelgazan, comen, y en vez de, se supone que cuando tú comes es para engordar, ¿verdad? Pero hay personas que son al contrario, comen y adelgazan. Eso ya es una parte médica, depende mucho también de la parte hormonal, de la parte digestiva. Entonces no todas las personas tienen el mismo metabolismo. Hay algunas personas que no lo que comen porque tienen hambre, porque les gusta comer, pero no hay un fondo psicológico que hace que tú comas de diferente manera. Y también es también la genética, muchas veces. Pero hoy en día en el Ecuador, es más, la Organización Mundial de la Salud ya las estadísticas demuestran que de cada 10 pacientes, 6 tienen sobrepeso. ¿En Ecuador? En Ecuador. O sea, hemos aumentado. Ya es una epidemia. El sobrepeso es una epidemia en nuestro país que nos aqueja a todos los profesionales y que es algo súper difícil de controlar, porque el paciente no lo ve como una enfermedad, primero, y segundo, la sociedad también no ayuda. Hay mucha comida chatarra, hay mucha comida muy barata, fácil de adquirir, y la persona no tiene conciencia. Por ejemplo, los adolescentes, los estudiantes de la universidad, ¿qué almuerzan? Comida chatarra con gaseosa. Exacto, es lo más barato incluso. Entonces, pero por ejemplo, ¿qué hacer para prevenir esto? Porque se supone que las personas deberíamos llevar una rienda sobre lo que comemos, porque según lo que se dice eres lo que comes. Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería lo ideal? ¿Comer 5 veces al día o 3? Lo ideal es comer 3 veces al día. 3 veces al día, porque el momento que tú comes 3 veces al día estás controlando tus hormonas que tienen que ver con la regulación de la ingesta alimenticia. Entonces, cuando tú comes cada 3 horas, el momento que vas a comer, no tienes tanta hambre. Exacto. Pero como ya es un hábito en ti, comes porque es hora de comer. Y puedes comerte una media manzana en la media mañana, y está bien, a las 10 de la mañana. A la 1 vas a almorzar y no tienes tanta hambre. Entonces, comes normal, comes porciones pequeñas y comes despacio y masticas bien tu alimento. ¿Cuántas veces hay que masticar? Hay que masticar de 25 a 35 veces. Si es que es proteína ya, que es más fuerte, más duro, 35 veces. Entonces nosotros les enseñamos a los pacientes que deben contar cuando mastican. Es tedioso, es molestoso, se molestan, dicen se enfrió la comida, me da iras, no voy a comer más, pero es necesario. Es necesario porque
la cirugía no es la varita mágica que les baja de peso. Ah, eso también quería conversar contigo. Esto del globo gástrico y las cirugías estéticas que se supone que, o sea, bueno, ya no importa, me hago la lipo. Yo he escuchado muchas veces a muchas personas eso, pero realmente esto también puede ser un efecto rebote, ¿no? Si no lo controlas psicológicamente. Como te decía anteriormente, todos estos procedimientos, si no trabajamos la parte emocional, los resultados no son positivos. Las cirugías estéticas son cirugías que te duran un cierto tiempo. Si tú no cambiaste tu metodología, tus hábitos, la actividad física, eres una persona sedentaria, sigues comiendo como comes, vas a volver a engordar. Así te hayas hecho la mejor cirugía estética. Igual las cirugías bariátricas, que no son estéticas, son más cirugías médicas. El estómago, por ejemplo, en la manga gástrica les cortan el estómago, queda un estómago pequeñito. Pero si sigue con los mismos hábitos de antes, el estómago se expande porque es un músculo y vuelve a crecer. Incluso puede volver a crecer más de lo que tenías anteriormente. O sea, exacto, efecto rebote lo que dicen. La cirugía, la manga gástrica puede durar de 1 a 2 años y hay reganancia de peso. El bypass gástrico es una cirugía mucho más reabsortiva. Entonces el paciente como que absorbe más el alimento y baja más rápido. Entonces esta cirugía, si tú sigues con los mismos hábitos, te dura de 7 a 8 años. Y regresan, hay pacientes que regresan y dicen, necesito hacerme otra cirugía porque gané peso. ¿Por qué? Porque no hicieron la parte psicológica, el postoperatorio. El postoperatorio de la parte psicológica y nutricional es el éxito de la cirugía. Entonces el paciente no, somos muy inmediatistas. Se operan, al mes han bajado más de 20 libras, entonces ¿para qué voy? Ya no voy. Desde ahí nosotros ya podemos ver una connotación psicológica en este paciente. O sea, te puedes... Y por ejemplo, y si dejan de ir, es que no son constantes en realidad, ya cuando ven el problema ahí vuelven, ¿verdad? Ahí vuelven. Entonces, pero por ejemplo, lo ideal sería que se hacen la cirugía, acudir a lo que es el psicólogo constantemente. ¿Cuánto tiempo puede durar un tratamiento? Es 1 año. ¿Un año? El postoperatorio es 1 año. Nosotros trabajamos más durante los 3 primeros meses, que es cuando la hormona que yo te decía, que nos produce el hambre, esta hormona en estas cirugías es como que se bloquea durante los 3 primeros meses. Entonces el paciente no tiene hambre. Y ahí es cuando nosotros empezamos a reeducar, se puede decir, su parte cognitiva, porque empezamos a enseñarles hábitos, cómo tienen que comer, a qué hora deben comer, qué deben comer. Y es más fácil porque el paciente no tiene hambre, no tiene ansiedad, por tanto los niveles de ansiedad disminuyen. Entonces es ahí donde nosotros más trabajamos con una terapia cognitivo-conductual. Y posteriormente ya nos vemos cada 3 meses, pero hasta los 12 meses, para ver cómo cambió su forma de pensar también. El paciente sí cambia, tiene diferentes aspectos de pensamiento en un paciente de 9-10 meses a un paciente de 1 mes. El paciente de 9-10 meses ya no lo ve la comida como antes, que está de apuro y come cualquier cosa en la calle, no, que es lo que generalmente hacemos. Exacto. El paciente de 9 meses no, él lleva ya en su cartera, en su auto, lleva una lonchera, algo que ya sabe qué es lo que puede comer, hasta llegar a su casa. Y entonces empiezan a comer más sano. Es como que empiezan a tener más conciencia de sus órganos. Muchas veces nosotros no tenemos conciencia de lo que no vemos, sino solo de lo que vemos. Entonces, yo no lastimo mi cuerpo que veo. Por ejemplo, mis manos yo no las lastimo, ni siquiera las mancho. Con un tinta de esfero puede ser. Yo no las mancho, aunque si me lavo voy a estar mejor. Pero no quiero porque me voy a ver fea. Y no, yo quiero que mi mano esté bien. Pero no tenemos conciencia de lo que no vemos. Y si tomo una gaseosa, y si como mayonesa, y si como comida guardada, y si como comida refrita en la calle, que está llena de smoke. Tú te cuidas mucho, ¿verdad? Pero por ejemplo, a ver, siempre dicen que puedes comer un poco de chatarra, ¿verdad? Pero cada X tiempo. ¿Cada cuánto es lo recomendable? Tú sabes, cuando tú ya empiezas a trabajar este aspecto de la comida, ya no es una prohibición y es un malestar psicológico no comer esta comida, solo que ya no te gusta. Te puede dejar de gustar la comida chatarra. Te puede dejar de gustar, ya no es agradable. Entonces los pacientes, por ejemplo, de 6 meses, 7 meses, que le encantaba el arroz, que le encantaban las papas fritas, dicen, sí me gusta, pero con 2 o 3 estoy bien, no más, porque ya sienten la grasa, ya no es tan placentero como antes, porque también ellos ya buscaron otro mecanismo de defensa que es placentero en los momentos de crisis, que tal vez antes las papas fritas o la hamburguesa era lo que les causaba placer, ahora ya no. Y como tú comes lento, también tus papilas gustativas
se van despertando y tú vas empezando a saborear la comida. Pero cuando comes lento es como que te llenas más, rápido, no es como que masticas, y es como que ya. Cuando aprendes a comer, comes la porción que tienes que comer, la porción exacta. Bueno, yo la porción exacta no sé, pero la nutricionista sí les pone, ¿no? Les explica esto en mililitros, por ejemplo, ella con las cajas de fósforos les enseña esto es de proteína, esto es de carbohidrato, cosas así. Lo que yo les enseño a los pacientes es cómo descubrir las porciones exactas con tus órganos de los sentidos, con órganos del sentido visual. Tú, si ya ves una porción pequeña y ya te sientes satisfecho cerebralmente con esa porción, estamos bien. Pero al principio el paciente come tan poquito que se frustra porque su visión de la imagen de la comida era súper grande y ahora me lleno con tan poquito y el paciente se frustra porque es como que hay una descompensación. Exacto, visualmente es como que poquito. Visualmente no estoy lleno. Ajá, exacto. Pero gástricamente mi estómago ya no da porque te lo dejan súper chiquito. Qué denso. De acuerdo. Son las 10:33. Estamos con la psicóloga Joana Porras. Joana, para despedirnos me gustaría tal vez que les dieras algún consejo a las personas que nos están siguiendo por Facebook y de igual manera por lavozdelodontólogo.com. Bueno, la recomendación que yo doy es que nosotros tengamos un poco más de conciencia de nuestra salud. Es algo súper importante, es algo que nosotros somos los responsables en la manera en cómo comemos, en la manera en que hacemos la actividad física y también algo que está muy de moda y que me ha gustado mucho, que es en la pirámide de la nutrición, que ya está el equilibrio emocional. Entonces debemos tener también conciencia de que lo que comemos y por qué situaciones estamos pasando. De acuerdo, son las 10:33, estamos por La Voz del Odontólogo. Quisiera agradecerte, Joana, que nos hayas acompañado este día, hoy martes 28 de mayo. De igual manera, gracias de parte del Colegio Odontológico de Pichincha, del doctor Iván Tinillo, presidente del colegio, y sobre todo de mi parte. Soy Dayana Moncayo, estamos en La Voz del Odontólogo. Muchas gracias.